Hola queridos aprendientes, sean bienvenidos al primer video de mi canal Español sin Fronteras. En este estaré subiendo mucho contenido que les permitirá acercarse más al idioma español, como también a información útil para quienes deseen rendir exámenes a futuro. Para empezar a aprender una nueva lengua, es importante que conozcamos el abecedario y cómo está compuesto. Este cuenta con 27 letras y forma parte de una de las lenguas del latín, por lo que muchas lenguas romances ya conocen estas letras. Sin embargo, es posible que algunos de los nuevos estudiantes no estén familiarizados. Así que comencemos. La primera es la letra A. A. Amarillo, azul. B. Barco, banana. C. En este caso tenemos dos tipos de fonemas o sonidos que se forman con la C. Esto va a depender de la vocal que acompañe a la consonante. El primer caso es cuando la C está acompañada de una A, O U. El sonido sería K. Caballo, corazón. Cuando la C está acompañada de una E o I, el sonido será S. Cepillo, ciruela. D. Dado, diamante. Espejo, elefante. F. Flor, fantasma. En el caso de la letra G o G, también existen dos situaciones que le permitirán tener dos sonidos diferentes. La primera situación es cuando la G o G está acompañada de una A, O U. El sonido sería G, como gato, gorra. Pero si la G se encuentra acompañada de una E o I, el sonido será G, similar a una J. Gente, gitana. También con la letra G o G se forma un dígrafo. Esto cuando la G está acompañada de una U y una E o I latina. Cuando esto ocurre, el sonido será G. La letra U no se pronuncia. Por ejemplo, guerra, guisantes. H. La H en el español normalmente no tiene sonido. Sin embargo, existen algunas excepciones. La primera es cuando se une la H con dos diptongos, UA o UE, que tendría un sonido similar a G. Ejemplos: hueso, marihuana. El otro caso es cuando la H está asociada a la herencia de otras lenguas, es decir, palabras que comienzan con H, pero que son provenientes de otros idiomas, como por ejemplo, hámster, hawaianas. Aquí tendrá un sonido I, imán, imagen. J, jirafa, jamón. K, koala, kiwi. L, león, linterna. M, maíz, manzana. N, naranja, nube. Ñ. La ñ es característica
del idioma español. Para muchos es una letra completamente nueva. Sin embargo, también se encuentra en el alfabeto filipino. El sonido es ñi, niña, español, o, oreja, oro, p, papa, pelota, q, queso, tequila. Solo se utiliza cuando existe el dígrafo con u más o acompañado de una e o i. El sonido será k. Sin embargo, no vamos a pronunciar la u. Es decir, sonará tal cual: queso, tequila. R, ratón, rojo. En el caso de la R, existen dos pronunciaciones diferentes. La primera es cuando la R se encuentra al inicio de una palabra. Por ejemplo, rueda. El sonido será R, vibrante múltiple. Si dentro de una palabra, en la sílaba anterior a donde está la R, si esta sílaba termina en consonante, la R tendrá un sonido de vibrante simple, es decir, una sola R. Alrededor, si se fijan, es menos marcado que decir rueda o ratón. El otro caso es cuando en la misma sílaba, antes de la R, existe una consonante. Por ejemplo, cráneo. Aquí también se usa la vibrante simple y no se carga tanto la pronunciación. S, sofá, serpiente. T, tomate, tortuga. Uva, unicornio. V corta o V, vaca, vino. W o W. También tenemos distintas situaciones en las que el sonido de esta consonante puede variar. Primero tenemos el caso de los diptongos. Wa, ue, ui, uo. Cuando la W está acompañada de las vocales A, E, I, O, tendrá un sonido similar a gu, wa, ue, ui, wo. También está el caso de las palabras que tienen origen inglés. Por ejemplo, la palabra sandwich se lee como una G, sandwich, sandwich, o waterpolo. El otro caso son las palabras de origen visigodo o alemán. El sonido será como una B, por ejemplo, bamba o wolframio, X. Existen 3 tipos de sonidos. El primero, cuando la X se encuentra al final o al medio de una palabra. El sonido será la fusión, la unión de una K y una S, o algo parecido a x, x, examen, fax. El siguiente, cuando la X está al inicio de una palabra. El sonido será S, xenofobia. Y luego, cuando la X se encuentra en palabras de topónimos americanos. El sonido en este caso será una J. Ejemplo, México, Texas. Y, yeso, yerba. En el caso de la Y tenemos una pequeña excepción.
si en una palabra se antepone una E antes de una Y, el sonido será I de la fusión de estas dos letras. Por ejemplo, ley, buey, zeta. Hay dos tipos de sonidos diferentes. La variación es que una se usa más en España y la otra en Latinoamérica, pero ambas son correctas y ambas pueden ser utilizadas según lo que ustedes aprendientes deseen. El primer caso es la S o la S, zapato, sumo. Y con esto finaliza el abecedario español. Espero que cualquier pregunta que tengan o duda respecto a la información entregada en el video lo puedan dejar en los comentarios. Voy a estar pendiente y voy a tratar de responder todas sus consultas. También, si les gustó mi contenido, los invito a suscribirse a mi canal y a darle like al video para seguir subiendo más videos. Recuerden también que en la descripción voy a dejar el link de mi blog y también por si están interesados en tener clases más personalizadas, pueden dirigirse a los links que voy a dejar. Sin más, me despido. Nos vemos pronto. Chao.